Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier momento que estén viendo esta grabación. Mi nombre es José Midense. Les voy a hablar acerca de la historia del Poder Judicial en Honduras. Y como todos sabemos, fuimos parte del gobierno español a través de la Capitanía General de Guatemala, y Honduras comprendía parte de las provincias que eran gobernadas por esta división política que en su momento tenía España. En la época de la colonia estuvimos regidos por la Constitución de Bayona y posteriormente por la monarquía española del rey Fernando VII, donde al hablar del territorio de España se expresa que el territorio español lo comprendía o las posesiones a las penínsulas, las islas adyacentes, Asturias, Castilla, la vieja Guatemala, entre otras. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia y nació la Federación Centroamericana, habiéndose decretado su primera constitución el 22 de noviembre de 1824. Siendo su territorio el mismo que antes comprendía el antiguo reino de Guatemala, compuesta por 5 estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Una de las declaraciones fundamentales fueron las siguientes: todo hombre es libre en la república, no puede ser esclavo el que acoja sus leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Eso era como para darle finalización a la época de la esclavitud. En dicha constitución fue reformada por el Congreso Federal del 13 de febrero de 1835. Recordemos que Honduras pues se había adherido a la federación con México, y disuelta la federación, que es parte de lo que nosotros hemos entendido, se constituye la primera, o se hace el primer escrito de la Constitución del Estado de Honduras, que se emitió en la ciudad de Comayagua, la antigua capital, que muchos conocemos, el 11 de diciembre de 1825, y posteriormente a esto, pues, la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Vamos a explicarles un poco. En lo que se refiere a la administración de justicia, disponía de palabras puntuales: habrá una Suprema Corte de Justicia, que según disponga la ley se compondrá de 5 o 7 individuos que serán electos por el pueblo, se renovarán por tercios cada 2 años y no podrán ser reelectos. Será parte de lo que ahora pues actualmente también podemos ver, que la Corte Suprema de Justicia cada 7 años se está eligiendo. Para ser individuo de la Corte Suprema de Justicia se debe ser americano de origen, con 7 años de residencia no interrumpida e inmediata a la elección. También pues es admirable y digna Constitución decretada en 1835 estableció que los magistrados serían nombrados por la Cámara de Representantes y renovados por tercios cada 2 años, y podrían ser reelectos, y su periodo sería de abril de cada año. La primera Constitución del Estado de Honduras fue el 11 de diciembre de 1825 en la ciudad de Comayagua, lo decíamos al inicio. Al referirse al Poder Judicial, expresa que independientemente de sus atribuciones del Legislativo y del Ejecutivo, y que él exclusivamente pertenece a la aplicación de las leyes, las causas civiles y criminales. Que la Corte Suprema o la Corte Superior de Justicia se compondrá de un presidente, 2 ministros y un fiscal. O sea que antes el Poder Judicial estaba concentrado de esta manera, debiendo ser precisamente letrados el presidente y el fiscal. Serán elegidos popularmente, se renovarán por mitad cada 2 años y podrán ser electos según la Constitución de 1839, los magistrados propietarios, y la Corte nombrará su presidente y fiscal.
La Constitución de 1880, época de la Reforma Liberal y una de las más avanzadas de la época, expresa que el Poder Judicial de la República se ejerce por una Corte Suprema de Justicia, compuesta por 5 magistrados. Aquí, como ustedes ven, ya va creciendo el número de magistrados que se ejercían, dice, sus funciones durante 4 años prorrogables, o sea que se extendió el tiempo de que eran electos. Ya no eran 2 años, ahora estamos hablando de 4 años. Y para avanzar con el corto video que tenemos, tenemos también lo que en 1884, agregando que los magistrados de la Corte Suprema serían electos popularmente y podrían ser reelectos, siendo el periodo de todo funcionario del Poder Judicial de 4 años. En 1906 expresa que la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 5 magistrados propietarios y 3 suplentes, electos por lo que ahora conocemos el Congreso Nacional, que actualmente también se practica de la misma manera. En 1924 se preceptuaba de igual forma, adquiriéndose para magistrado ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, abogado y mayor de 30 años, o sea que ya en 1924 se exigía que las personas fueran conocedoras de las leyes, y qué mejor que en este caso un abogado de profesión y, como ya lo dice aquí, mayor de 30 años. Eso era algo que ya se establecía a partir de la Constitución de 1924. Luego pues se sigue hablando de la Corte Suprema de Justicia. Dice que en dicha Constitución se estableció la Tesorería Especial de Justicia para el pago de sus sueldos correspondientes a los empleados de la Administración de Justicia y los gastos del ramo. En lo que concierne al Poder Judicial, la Constitución de 1936 establece los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia e iguales normas para su funcionamiento. Eso es lo que tenemos para la Constitución de 1936. Para la Constitución de 1957, decretada por la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de dicho año, en la que suscrito era su secretario. En lo que se refiere a la organización del Poder Judicial, expresa estará integrada por 5 magistrados propietarios y por 3 suplentes, como ya lo estábamos leyendo en las constituciones anteriores. Y para finalizar este video, que ya nos pasamos pues el tiempo que se nos reglamentó, la Asamblea Nacional Constituyente del 25 de enero, vamos a hablar siempre de lo que es el año del presidente o expresidente Roberto Suazo Córdoba. Estamos hablando de 1980, que pues el 25 de enero del mismo año se eligió los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y honró al suscrito en el cargo del presidente del más alto Tribunal de Justicia de la República. La Constitución de 1982, que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, al referirse al Poder Judicial, expresa: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 magistrados propietarios y 7 suplentes elegidos por el Congreso Nacional, y estará dividida en salas de acuerdo con lo que se dispone el reglamento interno de la Corte. El presidente de la Corte Suprema de Justicia será electo por el Congreso Nacional por un periodo de 4 años y pueden ser reelectos. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, abogado de los tribunales de la República, colegiado, mayor de 35 años del estado seglar y haber desempeñado los cargos de juez de letras o de magistrado de la Corte de Apelaciones durante 5 años por lo menos, o ejercido la profesión de 10 años. No pueden ser elegidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser secretarios de Estado y los parientes entre sí en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Luego de esto, pues podemos hablar de los presidentes y los magistrados que hemos tenido durante muchos años en el país.
Hasta aquí mi participación. Espero que sea de su total agrado. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.